Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Andrés Carvajal y a continuación les voy a enseñar cómo usar la aplicación de HBO Max. Esto aplica también para televisión o aplica para portátil, pero en este caso estamos a través de la aplicación de HBO Max, que es algo muy intuitiva. Les quiero enseñar algunas partes puntuales de la aplicación. Por ejemplo, cuando entramos a la aplicación podemos estar en un perfil específico. Por ejemplo, aquí cambiar perfil es muy sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos agregar un perfil, simplemente hay que entender que esta cuenta nos permite 5 perfiles y 3 pantallas en simultáneo. 3 pantallas que pueden estar viendo un contenido totalmente diferente una a la otra. Y 5 perfiles para poder agregar, digamos, hogar, casa, novia, perro, qué sé yo. ¿Listo? En este caso, agregar perfil adulto o agregar perfil infantil. Digamos que vamos a agregar perfil adulto, le damos aquí agregar perfil adulto y aquí podemos colocar, por ejemplo, cómo se va a llamar el perfil. En este caso podemos seleccionar un nombre y podemos seleccionar 5 colores de fondo. A mí me gusta este, por ejemplo. Listo, también es importante que aquí podemos colocar un avatar. Tocamos aquí donde está el símbolo de la cámara, ¿sí? Y nos da una opción, 3 opciones. Tomar una foto, ¿sí? De nosotros, selfie, subir desde el dispositivo en la galería la foto específica con la que queremos, digamos, tener el avatar y elegir un personaje. En este caso, si queremos elegir un personaje, simplemente tocamos y nos da diferentes opciones, como pueden ver, Jesus Dragon, Game of Thrones, entre otros, ¿sí? Probablemente esté tapado aquí porque, pues, por derecho de otros no puedo mostrarlos, pero es como para que se den una idea, ¿listo? Entonces aquí hay bastantes. A mí siempre me gusta el logo de Game of Thrones, seleccionarlo, listo, y le doy guardar. De esta forma creo un perfil en HBO Max. Es muy sencillo. ¿Cómo elimino un perfil de HBO Max? Simplemente le doy a administrar perfiles, toco en el lapicito del perfil, me voy acá a eliminar, le doy otra vez eliminar y de esta forma he eliminado el perfil en HBO Max. Ahora vamos a entrar a un perfil de HBO Max en específico. En este caso vamos a entrar aquí al perfil de Pablo Andrés. ¿Listo? Quiero mostrarles en la parte izquierda hay un menú hamburguesa, que son unas rayitas así horizontales. Vamos a tocarlo, ¿sí? Y nos va a aparecer, digamos, una selección de series, películas originales, recién añadidos, últimos días, próximamente, contenido que va a haber próximo, en tendencia, ¿listo? Los géneros y las diferentes categorías, o digamos, las empresas aliadas con las que está HBO Max. Es por eso que en HBO Max encuentras más contenido que en HBO. Son dos cosas muy diferentes. Está HBO, los originales de Max, Warner Bros., DC y Cartoon Network. Vamos, cerramos aquí. Y bueno, aparte de navegar en toda la aplicación de HBO Max y reproducir cualquier título que veamos, ¿listo? Vamos a tocar aquí en la parte superior derecha. Ahí está el perfil, el icono del perfil, lo vamos a tocar. Y vamos a ver en la parte superior derecha hay una ruedita. ¿Listo? Aquí podemos ver diferentes puntos a tener en cuenta. Cuenta, en donde aquí nos está diciendo que verifiquemos nuestra dirección email. No se preocupen si ustedes dan verificar dirección email, les llega un correo a su dirección email, ¿sí? Y aún así sigues apareciendo esta opción de verificar tu dirección email, ¿sí? Es un problema ya interno de HBO Max. Aquí está la contraseña, el nombre de la cuenta. Si vamos a suscripción, nos muestra la suscripción activa con HBO Max que tiene esa cuenta. ¿Listo? En este caso está facturada a través de Google Play y el plan es estándar de un mes. Si vamos a control parentales, pues podemos definir un control parental, un PIN para los perfiles infantiles. Vamos a descargas, es algo muy importante ya que, por ejemplo, esta cuenta nos permite descargar hasta 30 títulos para verlos sin conexión. Es muy importante seleccionar descargas solo cuando hay una red Wi-Fi disponible. Esto nos va a permitir que con la red Wi-Fi disponible en nuestro hogar o en donde estamos ubicados, se empiecen a descargar los títulos correspondientes que hayamos elegido. Ya que si elegimos de pronto los datos, pues eso nos va a generar un gasto bastante extra de datos. ¿Listo? Esta sección de descargas que nos permite 30 títulos, hay que entender que, por ejemplo, HBO Max no está incluido en Estados Unidos o en algunos países. Está incluido en América Latina, Caribe, y esto, pues, a donde no está incluido, no se va a permitir iniciar sesión ni siquiera poder
visualizar contenido. Entonces, si tú vas a viajar a un lugar específico donde no hay HBO más, sí, solamente podrás reproducir sin conexión los títulos que tengas en descargas. Es importante que antes de viajar agarres tu cuenta de HBO más, descargues hasta 30 títulos con los cuales esos son los cuales que vas a poder disfrutar en ubicaciones donde HBO más no está disponible. Incluso en ubicaciones donde HBO más está disponible, pero no tienes una red Wi-Fi para poder visualizarlos. Listo, para descargar un título simplemente entramos a un título en específico que queramos descargar y tocamos en la flecha hacia abajo, ¿sí? Y empezará a descargarse de forma circular, ¿listo? Como pueden ver aquí, yo ya descargué un capítulo y este fue el primer capítulo de esta temporada 1 de esta serie. Y si yo quiero descargar el segundo capítulo, simplemente toco y él empieza a descargarse. Si vamos a la sección de descargas, tocando la ruedita de entrada, descargas, vamos a ver dos opciones aquí muy interesantes. Que dice, calidad de descarga, calidad más alta. Yo puedo elegir si quiero que la descarga sea mucho más rápida, pues que se descargue en una calidad de video mucho menor, ¿sí? O si quiero que se descargue en una calidad mucho más alta, simplemente selecciona la opción. En este caso, cambia la calidad de descarga más baja. ¿Listo? De esa forma se descargará mucho más rápido ese capítulo. En la parte de abajo, cuando yo ya haya descargado los capítulos o series o películas, en la parte de abajo, en la barra inferior, vemos una flechita y una raya. Igualmente yo se los voy a seleccionar aquí. Tocan ahí y ahí van a poder visualizar los capítulos, series, películas que se están descargando o que simplemente ya se descargaron. ¿Listo? Como pueden ver aquí. ¿Listo? Aquí en la sección dispositivos vamos a ver, por ejemplo, los dispositivos a los cuales tenemos anclada nuestra cuenta de HBO+. Y nos daremos cuenta, digamos, si hay alguien extra que está usando nuestra cuenta de HBO+, y simplemente en darle la selección en la X podremos eliminar y cerrar sesión en ese dispositivo específicamente. Aparte de eso, que si somos los dueños de la cuenta, nos va a llegar un correo con las especificaciones del dispositivo, ubicación, fecha, a nuestro correo electrónico registrado en HBO+. ¿Listo? Idioma en pantalla, en este caso, pues simplemente hace alusión al idioma con que se reproducen los títulos, en este caso, español. Y subtítulos, aquí podemos elegir diferentes opciones, tanto de, por ejemplo, el borde del texto, el borde el fondo del texto, el tamaño del texto, bueno, la opacidad, en fin, tenemos diferentes opciones para jugar aquí, sea la que nos guste realmente elegir. ¿Listo? Y aquí en notificaciones, simplemente son notificaciones que nos va a llegar al correo electrónico si somos los dueños de la cuenta y por los cuales digamos que nos va a permitir, digamos, recibir notificaciones de nuevos títulos, nuevos contenidos sugeridos de películas o series. ¿Listo? Y aquí está el botón de cerrar sesión en la aplicación móvil. ¿Listo? Igualmente ya les voy a enseñar cómo cerrar sesión en el Smart TV y cómo cerrar sesión en un PC en unos próximos videos. Por eso aquí te voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción o unos videos para que vayas y mires los diferentes videos relacionados a HBO+. Muchas gracias. Entonces, continuamos aquí. Si vamos a cambiar perfil, tenemos otro perfil en línea. Simplemente tocamos aquí en de cambiar perfil y podemos ver los otros perfiles. Ahora, se me olvidó decir una cosita aquí. Por ejemplo, si estamos en esta sección del perfil, aquí nos permite ver la lista de los títulos que hemos agregado a nuestra lista para poder ver más adelante, o inclusive aquí en continuar viendo los títulos que estamos reproduciendo en estos momentos y que por lo tanto pues simplemente vamos a poder tenerlos aquí en hilera. ¿Listo? De aquí también los podemos borrar el historial, como se dice. ¿Listo? Entonces espero que este video te haya gustado, hayas aprendido cómo utilizar HBO+. Esto es muy intuitivo también en la aplicación, en el Smart TV y en el PC. Entonces yo sé que fácilmente esto que aprendiste en este video vas a poderlo aplicar en los otros dispositivos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Suscríbete al canal, deja tu like y si tienes algún comentario con referente a alguna aplicación de streaming, HBO+, Prime, Disney, Star o Netflix o entre otra aplicación de streaming, por favor deja tu comentario para hacer un video sobre ello. Muchas gracias.